Hola, si te gusta dibujar en digital, este es tu lugar. Soy Adriana y esto es Dibu.deco. Bueno, otro tipo de relleno que tenemos después de los rellenos de degradado son los rellenos de patrón. El patrón es como si fuera una especie de cuadradito que se repite a lo largo de una superficie. El patrón va a tener un tamaño que se lo vamos a estar dando acá, en ancho y en alto. Pueden ser 10 milímetros por 10 milímetros, por ejemplo, o pueden ser 10 milímetros por 20, o sea, no necesariamente tienen que ser cuadraditos, pueden ser rectángulos. Va a tener un origen que nosotros no lo vamos a manejar. Vamos a ver que estos patrones se pueden inclinar, se pueden girar, y que como trabajan en filas y en columnas, estas las podemos descentrar. Por ejemplo, yo puedo descentrar las filas al 50%. Y entonces, por ejemplo, trabajar con un patrón en dos colores. Acá cuando hago clic en esta flechita, acá tengo el menú de patrones que tengo establecidos acá en este programa. Entonces, por ejemplo, si yo de repente le coloco de esta manera y las filas las tengo descentradas al 50% y le doy a aceptar, me aparece este relleno de patrón. Si de repente las filas las tengo inclinadas a 45 grados, el tipo de patrón que me aparece. Acá tengo unos patrones muy chiquititos que los habíamos hecho de 10 por 10. Acá tengo el patrón grande que en este tamaño de rectángulo que tiene 55 por 60 no lo llego a ver porque el patrón este tiene 100%. ¿Sí? O sea que el cuadradito del patrón, que es lo que se repite en la superficie, hay que ver en qué tamaño lo hacemos como para que lo podamos entender dentro de la superficie que tenemos. Se veía mucho en papeles para regalo, por ejemplo, esto hace tiempo atrás cuando aparecía la marca o el logotipo como si fueran tiras en el papel, cuando el papel venía en rollo, el papel para embalar. ¿Ven? Acá tengo el patrón inclinado a 45 grados y que entra dentro de la figura. Pero entonces cada patrón es cada uno de estas situaciones, ¿sí? de estos rectángulos, que acá están derechitas pero están desfasadas una de la otra. Acá están derechitas pero están desfasadas. Este es un patrón de 10 por 10, este es un patrón creo que de 30 por 30 o de 20 por 20, y empiezan a estar como en este caso inclinados y en este caso están desfasados, ¿sí? O sea que acá tengo una línea y acá tengo la otra fila del 50% de la que está arriba. Los patrones entonces en este caso estamos viendo patrones que son a dos colores, tienen un color de frente y un color de fondo, y acá tengo un menú de patrones existentes en el programa, que vienen con el programa, pero también tengo la posibilidad de crear un patrón. Cuando son rellenos de patrón hacia dos colores yo puedo crear uno, lo voy a poder crear en función de cuadraditos que voy pintando. El tamaño del mapa de bits puede ser de 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64, y el tamaño de la pluma puede ser de cuadradito por cuadradito, de 2 cuadraditos por 2 cuadraditos o de 4 u 8 cuadraditos. Ven, acá tengo una pluma mucho más grande. Entonces yo creo un patrón como si fuera una guarda, le doy a aceptar y este patrón se me va a cargar al final de todos los que tengo. Ven, acá está, al final de todos los que tengo preexistentes se me va a cargar. Al igual que todos los otros patrones, yo le puedo colocar un color de frente y un color de fondo. Entonces este es mi patrón. Le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y acá está, en esta superficie aparece mi patrón repetido 4 veces. Algo que es muy importante con el relleno de patrón es tener siempre tildada esta situación, que es transformar el relleno con el objeto. Porque fíjense, yo acá en este caso voy a aplicar un patrón y lo voy a transformar con el objeto. En este caso yo no lo tenía transformado con el objeto, entonces si lo agrando, ven, queda así de chiquito, no sube de tamaño, y si lo achico se empieza a empastar. En cambio acá el patrón aumenta el tamaño a medida que yo aumento la superficie del objeto, es decir que la proporción, la cantidad de patrón que me va a estar entrando en la superficie va a ser la misma, porque el patrón
va a crecer en la medida en que crece la superficie sobre la cual la estoy aplicando. Esto es algo que aparece en todos los rellenos de patrón. El primero de todos los rellenos de patrón es este, que es a 2 colores, pero después tenemos un relleno de patrón a color, que son este otro menú que aparece acá, que ya son patrones preestablecidos. Tenemos una cantidad importante. Por ejemplo, vamos a hacer clic acá y entonces vamos a elegir un relleno de patrón en color, un relleno de patrón con unos patrones más chiquititos, y vamos a girarlos a 45 grados, que no es lo mismo que inclinarlo, y vamos a elegir algún formato lineal en el cual podamos ver esta situación de, por ejemplo, esta. ¿Sí? Lo transformamos con el objeto y le damos a aceptar. Entonces esto está girado, esto está inclinado, esto está girado. Si tomo este otro, un relleno de patrón, como puede ser este otro, también más pequeñito, para que lo podamos ver. En este caso las columnas van a estar desfasadas un 50% y le damos a aceptar. Estos ya son dibujos más elaborados, más complejos, ¿sí? Que me van a dar una variedad más rica desde el punto de vista cromático, pero también que son aptos para grandes superficies. Todo este tipo de patrones, y estos hasta por ahí nomás, no son muy piolas para usar dentro de lo que es un imagotipo, porque son superficies chicas y la riqueza con la que estoy rellenando esa superficie es muy fuerte y puede alterar la lectura de la forma exterior. O sea, estas formas tan fuertes que hay adentro del rectángulo me alteran la lectura del rectángulo. Lo mismo va a pasar cuando se trata de un mapa de bits. Acá en el mapa de bits tengo un montón de dibujitos, a veces tengo más, otras veces tengo menos. En este caso siguen apareciendo, en este caso el tamaño del patrón cambió, ¿sí? Pero siguen apareciendo como si fueran situaciones de textura muy grandes. Son mapas de bits, o sea, son los rellenos que normalmente se utilizan en Windows. Es como si rellenáramos una figura de Corel con una foto del Photoshop. Es un mapa de bits. Entonces la tengo que achicar todavía más o agrandar más la superficie. Son aptos los rellenos de patrón de mapa de bits para grandes superficies, cuando el fondo del objeto es un fondo ya muy grande. Este, por ejemplo, no admite una superficie más chica que el 2,54 por 2,54. Después de los rellenos de patrón tengo los rellenos de textura. Los rellenos de textura es una situación muy parecida a la de relleno de patrón. ¿Por qué? Porque yo puedo rellenar con una textura un objeto. Supongamos que yo elijo esta de puntos de tinta. Yo acá arriba tengo una biblioteca de texturas donde tengo un montón de carpetas. Cada carpeta vamos a ver que tiene un montón de texturas, y cada textura va a tener una cantidad impresionante de variables que si yo toco el candadito, esa variable la puedo modificar. Normalmente lo que modificamos en las texturas son los colores, ¿sí? Le cambiamos un color por otro color, y entonces cuando lo colocamos la textura ya deja de ser la que era en el visualizador, sino que se convierte en otra textura totalmente distinta. Todas las texturas van a tener esta posibilidad de cambiarle los parámetros, y en estilos nos vamos a encontrar con todas las carpetas de texturas. Pero también estas texturas pueden aparecer en un formato de mosaico. Por ejemplo, si yo tomo estos dos rectángulos de acá y les doy un relleno de textura, vamos a elegir cualquier carpeta de muestras. En esta tengo nada más que 2 colores para modificar, pero entonces los voy a aplicar como si fuera un mosaico. Y si lo aplico como un mosaico, fíjense que me aparece la segunda parte del cuadro de mosaicos, en donde yo puedo establecer un mosaico muchísimo más chiquito. Lo puedo inclinar, lo puedo girar, lo puedo descentrar con respecto a la fila y a la columna, y lo que es muy importante, lo voy a transformar siempre con el relleno, con el objeto. Entonces así rellené con texturas un objeto. Es también bastante denso y bastante pesado el relleno de texturas, al igual que el relleno de mapa de bits, ¿sí? O sea, son rellenos que se utilizan nada más que en grandes superficies. Si te gustó este video, dale me gusta. Déjame tu comentario y suscríbete para que puedas seguir subiendo más contenido. Nos vemos.